Hola, buenos días a todos y a todas. Antes que nada quería agradecer poder participar en este encuentro, aunque sea un encuentro virtual, y poder conocernos visualmente, aunque no sea personalmente. Ojalá las circunstancias cambien al año que viene y podamos tener un encuentro personal. Yo soy Carmen Luna, de la Universidad de Vigo, y me gustaría presentar una breve, no quiero extenderme mucho, una breve presentación sobre el editor Francisco Vázquez Cores, un editor de origen gallego. Sobre todo me gustaría señalar su republicanismo, el hecho de que sea un emigrante y su actividad editorial en Uruguay, y le he llamado un sueño americano precisamente porque estamos ante un personaje ya con una profesión muy concreta en España y que decide emigrar o emigra por necesidad, ¿no? Por una migración de tipo político, en el sentido de que él era un gran defensor de la República y de la instauración de la Primera República Española, y al ser destituida la Primera República se emigra a Uruguay para poder implementar todos sus ideales republicanos en estas jóvenes naciones no republicanas americanas. Francisco Vázquez Cores fue maestro, pedagogo, librero, editor de reconocido prestigio en el Uruguay de finales del siglo XIX y principios del XX. Nació en Galicia, concretamente en Ferrol, que es una ciudad perteneciente a la provincia de La Coruña, en 1848. Él era maestro de profesión y emigra con ya 27 años. Perseguido por sus ideas liberales y republicanas, emigra a Montevideo en 1875 tras la caída de la Primera República Española, donde y en Uruguay va a fallecer el 2 de abril de 1914. Se inscribe, por tanto, dentro de ese núcleo o de ese nutrido número de expatriados republicanos que, tras el fracaso de la Primera República Española, tomaron el camino de la emigración o bien a Francia o bien a América del Sur para realizar, y cito con palabras de Núñez Seixas, en lo que consideraban repúblicas ideales y abiertas a las oportunidades individuales, los sueños de promoción política e intelectual que ya no podían desarrollar en España. Fin de la cita. Al igual que el también gallego Antonio Barreiro y Ramos, fue un pionero en el ámbito editorial rioplatense al dar el salto de la venta de libros a la impresión de folletos y de ahí a la creación de una editorial propia, fundamentalmente destinada al ámbito educativo. Su trayectoria profesional es esencial para comprender la transición de las imprentas a las editoriales en el Uruguay de entresiglos. De su vida anterior a la llegada a Montevideo apenas tenemos noticias, tan solo varias menciones dispersas en las que se señala su profesión de docente y su participación activa en Ferrol a partir de la Primera República, lo que le acarreó con el fracaso de esta su expatriación, pero desconocemos la medida de su participación en estas luchas, ¿no? Y el alcance de sus consecuencias. Como también señala Núñez Seixas, en este caso lo señala para Argentina, pero también lo podemos extrapolar para Uruguay, durante este periodo en el que emigra Vázquez Cores, llegan al Río de la Plata junto a una gran masa de inmigrantes españoles campesinos, jornaleros y pescadores, lo que él dice, jóvenes bachilleres de clase media venidos a menos, que, como caricaturizaba irónicamente en 1899 Gran Montagne, cruzaban el Atlántico provistos de cartas de recomendación para intentar hallar un hueco en el periodismo, en la política o en los círculos profesionales argentinos. Estos profesionales, bachilleres y emigrantes de segunda clase estuvieron presentes en el colectivo inmigrante español y gallego desde mediados del siglo XIX, con cierto repunte a partir del fracaso de la Primera República Española, y continuaron llegando a lo largo de las 4 décadas siguientes, y jugaron un destacado papel como élite que modulaba los proyectos identitarios del colectivo inmigrante, elaboraba una idea de la patria o las patrias de origen en la distancia y a la vez un imaginario de la comunidad inmigrante en el país de recepción. No cabe duda, fin de la cita, no cabe duda que Vázquez Cores responde a estos parámetros señalados si tenemos en cuenta su considerable activismo dentro del círculo de inmigrantes gallegos.
Por ejemplo, fue socio fundador en 1879 del Centro Gallego en Montevideo, la primera sociedad gallega de Uruguay, formando parte de la comisión organizadora para redactar sus primeros estatutos, y perteneció también a la directiva en varios periodos de tiempo. Fue miembro fundador en 1885 de la Sociedad de Recreo Circo das Monteiras, la primera entidad propiamente regionalista creada en América, presidente honorario del Comité Pro Valle Miñor, constituido en Montevideo en 1907, y colaborador en diversos proyectos periodísticos de la colectividad de inmigrantes rioplatenses, como por ejemplo la Unión Gallega o la bonaerense Almanaque Gallego, en los que publicó de forma regular artículos con temáticas ligadas a actividades y polémicas del centro gallego o de las actividades de las colectividades gallegas en el Río de la Plata. También en menor medida sus opiniones también fueron publicadas o recogidas por la prensa gallega. Su activismo dentro de la colectividad de migrantes españoles también es notorio, no solo de la gallega, sino también del círculo español, como lo demuestra el haber sido director de la España, órgano de la colonia española en Montevideo, fundador del Hospital Español, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Hospital Asilo Español de Montevideo, y vicepresidente, junto con Carlos Malagarriga, de la Comisión Directiva de la Federación Republicana Española de América, fundada el 30 de septiembre de 1906 en Buenos Aires. También fue socio muy activo del Club Español y de la Asociación Española de Socorros Mutuos, socio fundador, por ejemplo, de la Cámara Oficial de Comercio e integrante de su primera comisión directiva. Instalado en Uruguay, ejerció la docencia y fue uno de los colaboradores de la reforma de enseñanza pública iniciada bajo la dirección de José Pedro Varela en 1876 y que defendía una escuela laica, gratuita, obligatoria y de enseñanzas prácticas y positivistas como uno de los pilares más importantes del proceso modernizador uruguayo. En esta reforma es destacable la presencia de inmigrantes intelectuales españoles llegados tras la restauración borbónica, como el propio Vázquez Cores o los también gallegos Manuel G. Álvarez y Genaro Joaquín Calvo. Su experiencia como docente y su participación en la reforma vareliana es fundamental para entender su posterior actividad editora en el ámbito educativo y la elección del corpus editado. El cese de su actividad como maestro y el posterior salto a librero y editor está marcada por su destitución el 6 de octubre de 1882 por decreto presidencial, junto con otros profesores como por ejemplo Joaquín Sánchez o por ejemplo Tomás Claramunt. Los hechos que provocaron esta destitución fueron en primera instancia la reunión el día anterior, y cito el decreto, en el local de sesiones de la sociedad universitaria en actitud hostil a sus superiores inmediatos y a los poderes constituidos, pretendiendo imponer, entre otras cosas, en plazos perentorios, el pago de algunas pocas mensualidades que les adeuda la nación, y concentrándose además para, en el caso de no conseguirlo, cerrar en un mismo día no solamente las escuelas a su cargo, sino todas las de la capital, a cuyo objeto recogen firmas. Fin de la cita del decreto. Como expone el decreto, dice algunas pocas mensualidades, y eso no es cierto, porque lo que se adeudaba a los maestros eran 5 meses. Pero bueno, en realidad esto fue la gota que colmó el vaso del sector reformista ante el nuevo proyecto del diputado Félix Martínez, presentado en marzo de 1882, para suprimir la reforma escolar vareliana, aprovechando la recién nombrada presidencia del general Máximo Santos, favorable al clericalismo. Ante estas destituciones inéditas en el país, toda la prensa protestó y hubo una manifestación de estudiantes ante el Ministerio de Gobierno solicitando la restitución de los maestros a sus puestos de trabajo sin que se hiciera cambiar la posición del gobierno. El propio Vázquez Cores, en algunos folletos que él mismo publicó, como en Los sueldos de maestros, en 1888, hace referencia a estos sucesos. Pues bien, destituido Vázquez Cores de su puesto de docente, abrió en 1883 la Librería Universal, situada en la calle 18 de Julio, entre Andes y Convención. Con el tiempo, el local, la Librería Universal, fue un punto de encuentro para profesores y hombres de letras del Uruguay de principios del siglo XX, como puede ser, por ejemplo, José Enrique Rodó o Carlos Vaz Ferreira.
Al poco tiempo de abrir la Librería Universal y con el dinero obtenido como acreedor del Estado por sus servicios no prestados en la labor docente, compró una Minerva para la impresión de tarjetas de visita y otros folletos comerciales, así como obras didácticas bajo el sello editorial Librería Vázquez Cores, que en algunas ediciones puntuales se denomina Librería Universal Vázquez Cores y Areosa o Librería Universal de Vázquez Cores. Sin duda, su experiencia en el campo pedagógico como maestro y como evaluador y su colaboración en el ideario reformista de José Varela es la que le permitió detectar un nicho de mercado en el sector educativo que demandaba material y libros didácticos. Por ello, especializó su librería y el sello editorial en este sector. Su labor editorial, como ya hemos señalado, se centró sobre todo en la publicación de manuales de geografía, historia, geología, idioma español, historia natural y zoología. Francisco Vázquez Cores fue el autor de la gran mayoría de estos manuales y de los populares cuadernos Vázquez Cores de caligrafía que conforman una colección de la editorial. Por otra parte, la colección de caligrafía perseguía una instrucción funcional, en tanto que necesaria para encontrar un puesto de trabajo en el comercio y la administración que demandaba personas cualificadas, pero también civilizatoria, puesto que la buena letra de los ciudadanos de un país es entendida en el marco del pensamiento evolucionista de estos intelectuales como un síntoma de progreso y civilización. Sin duda, esta labor editorial de Vázquez Cores formó parte fundamental del proyecto de las élites intelectuales montevideanas que consideraban la educación, la alfabetización y la enseñanza generalizada de la escritura como una estrategia clave para el progreso de la nación. Volviendo a la historia de la editorial, tenemos que soñar que está unida por una parte a las experiencias previas en el ámbito docente de su creador y por otro a las alianzas empresariales con otros socios. Hecho esto último que provocó el cambio de denominación en dos ocasiones, llamándose Vázquez Cores, Dornaleche y Reyes al asociarse con Dornaleche y Reyes Editores, e Imprenta y Librería Vázquez Cores y Montes al hacerlo con su exdiscípulo y amigo Francisco Montes. Una primera etapa es la que se inicia en 1885 y alcanza hasta 1890, en la que se publicaron manuales escolares de zoología y geografía del propio Vázquez Cores. Estos manuales, que conocieron numerosas ediciones desde 1885 hasta 1913 y con los que aprendieron varias generaciones de estudiantes uruguayos, responden no solo a la necesidad comercial de llenar un hueco editorial inexistente en la demanda de libros escolares, sino también al hecho de que Vázquez Cores, colaborador de la reforma de la enseñanza uruguaya vareliana, fuera un defensor de sus ideas y métodos pedagógicos que preconizaron José Pedro Valera, Emilio Romero y Francisco Berra, que proclamaban la necesidad de acercar el conocimiento a toda la población a través de una enseñanza práctica y positivista, y que junto con los contenidos básicos como lectura y escritura, historia y geografía se incluía también la difusión de ciencias naturales, inusuales en el sistema educativo de esa época, y que la editorial de Vázquez Cores incluyó en su editorial al publicar un número considerable de manuales de zoología. Siguiendo este mismo impulso educativo y alfabetizador, en esta etapa publica la primera serie de cuadernos para la práctica de caligrafía, a los que más arriba hicimos referencia, bajo el título de Cuaderno práctico y teórico de enseñanza curso práctico y teórico de la escritura inglesa, redonda, gótico-alemana y gótico-inglesa, que constaba de 13 volúmenes, siendo reseñable que los números 6 y 7 contengan frases que enseñen, como se indica en nota a pie de página, a grandes rasgos, la historia de la República Oriental de Uruguay hasta el año 1830. La edición de estos cuadernos didácticos también debemos entenderla como una forma de marketing para acercar a los docentes, sus principales destinatarios, a su librería, donde se vendía todo tipo de material de escuela y escritorio, puesto que en la portada vemos que se indica que este libro se regala a los maestros y maestras y ayudantes de las escuelas públicas o particulares en la Librería Universal de Vázquez Cores, calle 18 de Julio, número 59, entre Andes y Convención.
Estos cuadernos de caligrafía fueron de uso oficial en todas las escuelas públicas de Uruguay hasta comienzos del siglo XX. Llama la atención la incorporación en cada uno de estos volúmenes de dibujos que representan al propio Vázquez Cores delante de un escritorio desde dos perspectivas, una de frente y otra de lado, para enseñar la posición correcta de sentarse a la hora de escribir y de agarrar la pluma. Estas instrucciones prácticas estaban en consonancia con objetivos similares a la uruguaya Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que en 1885, como señala Berreta García, invitó al maestro de Buenos Aires, Bergmans, editor también de cuadernos de caligrafía, a impartir un curso a las maestras de la escuela Elbio Fernández sobre la corrección postural de la escritura. La siguiente etapa editorial es la que comprende entre 1890 y 1891 al asociarse con la casa impresora Dornaleche y Reyes, pasando a denominarse Vázquez Cores, Dornaleche y Reyes Editores. El peso de las publicaciones en esta ocasión deja de ser los manuales escolares de autoría propia para primar la edición de obras literarias e históricas de autoría ajena y tesis de distintas disciplinas. Se publicaron, por ejemplo, obras del periodista y dramaturgo uruguayo Samuel Blixen, como Cobre Viejo y Un cuento del tío Marcelo, boceto teatral en primer acto, y el libro de narraciones nacionales Artigas Rivera del historiador Víctor Arreguine. Pero los dos proyectos más ambiciosos fueron en 1890. La primera edición, traducida al francés, de Tabaré, de Juan Zorrilla San Martín. Recordemos que su primera edición en español se editó en 1888 por la casa editorial Barreiro y Ramos, y sobre todo lo que queríamos destacar que se publicó fueron las obras completas del escritor y poeta uruguayo de tendencia neoclásica Francisco Acuña de Figueroa, en 12 lujosos volúmenes que supusieron para el sello editorial un estrepitoso fracaso económico. No obstante, dentro de la historia de la edición en Uruguay, este emprendimiento editorial merece ser destacado como el pionero en las ediciones de lujo en el país. La edición fue encargada a Manuel Bernárdez, el cual editó sus obras revisando los manuscritos que se encuentran en el archivo literario de la Biblioteca Nacional de Uruguay, siguiendo, según él mismo señala, el orden cronológico de las composiciones. Se publica en el Diario Histórico del Sitio de Montevideo en los años 1812, 13 y 14, en los volúmenes 1 y 2, la Antología Epigramática, volúmenes 3 y 4, y Poesías Dispersas, volúmenes desde el 5 hasta el 12. Terminado el contrato con Dornaleche y Reyes, se asocia en 1891 hasta 1904 con Francisco Montes, permaneciendo la casa editorial en el mismo lugar y con el nombre de Librería, Imprenta y Encuadernación de Vázquez Cores y Montes. Durante esta etapa se volvió a la edición, en algunas ocasiones reedición actualizada, de libros escolares de zoología y geografía del propio Vázquez Cores, pero también se publicaron libros de diversas disciplinas de otros autores, como por ejemplo la Proposición, análisis lógico completo de Javier Ferrer y Barceló, de lengua, o El cuerpo humano, nociones de fisiología e higiene, de fisiología, o Bajo tu ventana, poesía, el primer libro publicado del poeta y político uruguayo Emilio Frugoni en 1990. También destaca la publicación de programas de distintas disciplinas del Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, folletos, reglamentos. Es interesante resaltar durante este periodo tanto la continuación de la colección de caligrafía Cuaderno Vázquez Cores, en las que se llegaron a publicar 10 cuadernos de distintos tipos de letras, y a las que podemos unir las publicaciones pedagógicas también de Vázquez Cores con que los implementan, por ejemplo, instrucciones para la enseñanza de los cuadernos de escritura inglesa, redonda, gótico-alemana y gótico-inglesa, o el folleto ¿Qué letra debe enseñarse en la escuela primaria? En 1901, o, por ejemplo, también, aparte de todos estos cuadernos o complementos a los cuadernos de tipo pedagógico, también publican libros de historia, por ejemplo, de Adriano Aguiar sobre diversos episodios militares de la guerra de la Triple Alianza, por ejemplo, episodios militares Jimaguas, los Bravos del 88, o episodios militares Tapiracuay, Propatria y episodio de la guerra de Paraguay, Yatebó, de 1899. Finalizado el contrato con Francisco Montes, volvió Vázquez Cores a quedarse solo
al frente de la librería hasta que enfermó y falleció el 2 de marzo de 1914 en el Hospital Español de Montevideo. En esta última etapa fueron muy pocos los libros editados bajo la denominación Librería Vázquez Cores, aunque destacan la antología de textos literarios para lectura en las aulas El lector oriental, publicado en 1907, acompañada de propuestas de ejercicios. Son 180 textos de prosa, poesía y ensayo de escritores fundamentalmente uruguayos, pero también de otras nacionalidades hispanoamericanas y en menor medida españoles y europeos, dominando en líneas generales las vertientes neoclásicas, costumbristas y románticas. También publicó en 1911 3 folletos titulados España en la Plata, de su autoría, en las que reflexione sobre las distintas consideraciones afectivas, políticas o culturales de los países rioplatenses hacia España. Una mención aparte, por curiosa e innovadora, merece la publicación en 1904 de una serie de 20 fotografías que se vendían por un peso, teatralizadas y que, en formato postal de 10 por 7 centímetros, intervenidas con dibujos y retoques de Francisco Gutiérrez Rivera, tomadas en el estudio Odín de Montevideo, titulada Tabaré, basadas en la obra homónima de Juan Zorrilla de San Martín, y en la que Vázquez Cores participa personalmente representando la figura del español don Gonzalo de Orgaz. Se trata de una colección de tableaux vivants realizada mediante la técnica mixta de foto retocada, y la que a pie de cada postal y a modo de leyenda se incorporan versos de la obra. Es muy interesante, ¿no?, esta serie de postales, ¿no?, y en la que el propio Vázquez Cores se ve implicado, ¿no?, y participa. Desde su muerte, la librería Vázquez Cores quedó a cargo de Francisco Montes, que conserva su nombre y la traslada a un local en la avenida 18 de Julio, frente a donde fue fundada. Finalmente, lo que queríamos señalar, ¿no?, es que Vázquez Cores fue una figura muy importante para finales en el mundo editorial de finales del siglo XIX y XX. Es cierto que muchos de los libros que publicó fueron de su propia autoría, muchos de ellos fueron fundamentalmente manuales, ¿no?, dedicados para la enseñanza primaria y secundaria, pero sí que es cierto que trató también de publicar otro tipo de libros de poesía o de libros de historia, y también de la publicación con Dornaleche y Reyes, ¿no?, especializarse en lo que es el ámbito editorial, más bien específicamente literario, pero de tipo lujoso, lo que supuso, pues bueno, una ruina, ¿no?, para ese sello editorial. De todas maneras, no cabe duda de que Vázquez Cores fue en el Montevideo de finales del siglo XIX y el XX un pionero en la edición de libros didácticos y una figura clave para entender la repercusión práctica, popular y positivista que supuso la Reforma Valeriana. Y queremos también señalar que el que él participara en la Reforma Valeriana ya venía, ¿no?, o sea, era por sus convicciones republicanas. Pero también su republicanismo, su libre pensamiento racionalista en materia religiosa, sus actividades asociativas, iniciativas culturales, nos permiten indagar en el proceso de modernización experimentado por Uruguay a partir del gobierno de Lorenzo Latorre y de que él formó parte. Creo que es una figura que hay que recuperar. Y bueno, creo que ya he ocupado demasiado, perdonen esta improvisación, ¿no?, y al mismo tiempo mirar a la cámara y mirar el texto que quería seguir, pero sobre todo era para no extenderme demasiado. Muchas gracias a todos por estar escuchando estas palabras, y ojalá podamos vernos algún día personalmente. Saludos.